Buenas tardes. Me indican si me escuchan y se observa dinámica del sólido rígido, el archivo. ¿Se observa? ¿Se escucha? Sí, ingeniero, ¿se escucha? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces empezamos. Este es un nuevo capítulo, dinámica del sólido rígido. Entonces, anteriormente hemos considerado, tanto en cinemática, dinámica, energía, incluso en momentum lineal, a todos los cuerpos como si fuesen partículas, ¿no? Y cada partícula tenía su masa. Entonces hemos hablado del punto material, de la partícula, de la masa puntual. No nos interesaba qué ocurría dentro del cuerpo, ¿no? Podía ser un automóvil, podía ser una bicicleta, un avión, una persona. A esos cuerpos los considerábamos como partículas, ¿no? Esa era una simplificación que se hacía. Pero acá ya en la dinámica del sólido rígido ya tenemos que tomar en cuenta el tamaño del sólido. En realidad vamos a trabajar con esferas, cilindros, vallas y vamos a tener que tomar en cuenta su masa, la forma que tiene el sólido. Entonces, en este tipo de cuerpos, estos cuerpos sólidos, están compuestos de muchas partículas, ¿no? Millones, podríamos decir, de partículas. Entonces, ese cuerpo en realidad va a tener el peso, o su peso va a ser la suma del peso de las partículas que componen dicho sólido. Entonces, ahora vamos a considerar un sólido rígido que le vamos a llamar continuo, ¿ya? ¿Qué significa continuo? Hay que considerar que los cuerpos pueden ser discretos o pueden ser continuos. Se llaman discretos cuando están compuestos, los cuerpos, ¿no? Están compuestos de partículas donde podemos contar el número de partículas. Pueden ser 100, 200, pero podemos contar el número de partículas. Hallamos la masa de las 200 partículas, tenemos la masa de todo el cuerpo, ¿no? En ese caso estamos hablando de sólidos discretos, pero también podría haber cuerpos que son continuos. Eso quiere decir que en esos cuerpos ya no podemos contar el número de partículas. Es difícil porque son millones, billones incluso podemos decir, ¿no? Entonces, en este caso nosotros vamos a tratar con cuerpos continuos y específicamente el sólido rígido. Entonces, es un cuerpo sólido inicialmente, ¿no? Sabemos que la materia puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso, plasma, ¿no? Nos interesa el estado sólido. Y de paso acá decimos rígido, ¿no? Entonces, acá, como hicimos con la partícula o en el modelo de partícula para los cuerpos, acá también vamos a asumir un modelo para el sólido rígido. Vamos a indicar que un sólido rígido es cualquier cuerpo, pero ojo, cualquier cuerpo sólido, ¿no? Formado por varios puntos materiales, o sea, son las partículas, ¿no? Cuyas distancias mutuas, o sea, distancias entre las partículas, ¿no? Permanecen constantes al transcurrir el tiempo. Ustedes se darán cuenta, ejemplo, si tienen una esfera de acero, está compuesto de millones, billones de partículas, ¿no? Pero ustedes no pueden observar esa distancia entre las partículas, ¿no? Asumimos que esas distancias permanecen constantes. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que permanecen constantes? Ese sólido no se va a deformar, ¿no? Entonces, ese es el modelo que vamos a adoptar, ¿no? Vamos a tener un cuerpo compuesto de muchas partículas y la distancia mutua entre las partículas permanece constante, ¿no? Aun cuando se le apliquen fuerzas exteriores. Entonces, cuando hablamos de un sólido rígido y decimos que las distancias mutuas permanecen constantes, eso quiere decir que el sólido rígido es indeformable. Fíjense, ese es nuestro modelo. Pero en la realidad no es así, es diferente, ¿no? Todos los cuerpos suelen deformarse algo, ¿no? Claro que recuperan su forma original, pero siempre sufren deformaciones. Pero aquí nuestro modelo es que este sólido rígido es un cuerpo formado por muchas partículas y este cuerpo es indeformable.
Entonces, el sólido rígido es un caso ideal, es decir, se trata de un modelo, una abstracción de la realidad que resulta útil para estudiar ciertos tipos de cuerpos, ¿no? Como por ejemplo poleas, ruedas, vallas, vigas, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense acá, tenemos más o menos un esquemita de un sólido rígido. Tomamos una parte del sólido rígido, un pedacito pequeño, y visto al microscopio, lo que se observa más o menos, ni siquiera se puede ver así claramente en el microscopio como se observa acá, ¿no? Esto simplemente es una idealización, ¿no? Entonces, se supone que el sólido rígido está compuesto por partículas, en este caso son átomos o podrían ser moléculas, ¿no? Que están ubicados en los vértices, como se observa acá, de figuras geométricas, que podría ser en este caso, acá tenemos un cubo, ¿no? Acá abajo otro cubo. Podría ser un paralelepípedo, un trapecio, un rectángulo, etcétera, ¿no? Cualquier figura geométrica donde las partículas se ubican en los vértices, ¿no? Entonces, este es nuestro modelo que estamos adoptando, ¿no? Y esta distancia, fíjense, entre estas dos partículas, por ejemplo, permanece constante. La distancia de esta partícula con esta otra permanece constante y sucesivamente con las otras, ¿no? Entonces, eso significa que estos cubos que vemos acá son indeformables, ¿no? Aun cuando se les aplique fuerzas. A esas fuerzas que hacen que estos cuerpos estén en esas posiciones se les llama fuerzas de cohesión. Son fuerzas de atracción en realidad, ¿no? Por eso que no se separan, se mantienen en esos puntos. Entonces, la fuerza que hay entre las partículas que componen un sólido son fuerzas interiores, ¿no? O sea, están dentro del sólido y se les llama fuerzas interiores de cohesión de las partículas que forman el sólido. Y estas fuerzas de cohesión son tan fuertes que el sólido es indeformable, ¿no? Además, sabemos que estas fuerzas de cohesión se anulan 2 a 2 por la tercera ley de Newton, ¿no? Si un cuerpo o una partícula ejerce una fuerza sobre otra, esa otra reacciona, también le aplica una fuerza al otro, ¿no? Entonces, aquí aparecen también las fuerzas por pares, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguir con que el sólido, por más que se le aplique fuerzas, o también podrían ser torques, pero los torques son productos de las fuerzas también, ¿no? Entonces vamos a suponer que no se van a deformar, ¿no? Pero estos sólidos sí podrían estar en reposo, podrían moverse, podrían trasladarse o podrían rotar, ¿no? Pero lo importante, ¿no? No se va a deformar el sólido rígido. Entonces ahora, ¿cuándo vamos a utilizar este modelo del sólido rígido para estudiar los cuerpos reales? Nos dicen acá, ¿no? En la realidad todos los cuerpos se deforman cuando se aplican fuerzas sobre ellas. Sin embargo, podemos emplear el modelo cuando las deformaciones que se producen son despreciables frente a las dimensiones del sistema. Ejemplo, una viga, que es como un paralelepípedo largo, es como una valla, ¿no? Cuando se le aplica fuerzas puede que se deforme, ¿no? Pero las vigas más o menos tienen, a ver, podemos decir, un ancho de unos 30 centímetros, en realidad base cuadradas, ¿no? De 5, 10 centímetros, o puede ser 30 también, pero el largo a veces es de 3 metros, 4 metros, ¿no? Entonces, cuando se deforma, por ejemplo, puede que en un lugar se arquee un poquito, pero se arquee, digamos, 0,5 milímetros. Pero 0,5 milímetros frente a 3 metros el largo de la valla o el ancho, que son 5 o 10 centímetros, es pequeñísimo, ¿no? No va a influir en los cálculos. También podemos decir que se puede emplear el modelo cuando las dimensiones del cuerpo que se mueve no son despreciables frente a las trayectorias que describen los cuerpos. Entonces acá hay que considerar que si el cuerpo está moviéndose en una trayectoria y de este cuerpo hay que considerar sus dimensiones, entonces se puede despreciar también a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando lanzamos una pelota,
está girando, pero podemos tomar en cuenta un punto de la pelota, ¿no? O considerar el movimiento de un punto de la pelota. Y podríamos decir que podríamos estudiar a la pelota como si fuese una masa puntual. Entonces, en ese caso, estamos hablando de lo que se llama el centro de masa de un cuerpo rígido. En la parte de momentum lineal hemos hablado de centro de masa, ¿no? Para partículas discretas y para partículas que forman también un medio continuo. Entonces, aquí en el sólido rígido tenemos que seguir hablando del centro de masa. Entonces, el centro de masa está referido a un punto que se toma en cuenta cuando un cuerpo se mueve, ¿no? Ese cuerpo puede rotar, trasladarse, etcétera, ¿no? Fíjense acá con el ejemplo que nos muestran, dice cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, por ejemplo, al lanzar un destornillador al aire. Acá fíjense, un destornillador se está lanzando al aire, ¿no? Pero cuando se lanza, el destornillador va a empezar a girar, pero también va a describir una trayectoria parabólica, ¿no? Entonces, fíjense, todas las partículas que componen ese destornillador se mueven a la vez, aunque cada punto tendría distintas trayectorias, ¿no? Pero para caracterizar a este destornillador hay que tomar en cuenta un solo punto, ¿no? En este caso, fíjense, está con color amarillito, ¿no? Amarillo, amarillo. Y ese puntito amarillo siempre está contenida en la parábola que se tiene acá, ¿no? Entonces, ese puntito, en este caso de color amarillo, que sería el centro de masa del cuerpo, es el punto que representa a este cuerpo que es sólido, ¿no? Está compuesto el desarmador por una parte metálica, otra parte que puede ser madera o plástico, etcétera, ¿no? Pero nosotros simplemente vamos a trabajar con ese punto, ¿no? Que es el centro de masa. Vamos a hablar de su velocidad, de su aceleración, de su posición. Entonces acá claramente se ve cuál es el centro de masa del destornillador, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta ese puntito, es como trabajar con el movimiento de una partícula. En este caso, esa partícula se va a encontrar en el centro de masa y va a representar a todo el sólido rígido, ¿no? Entonces, el centro de masa representa el punto en el que se supone que se concentra toda la masa del cuerpo, ¿no? Estamos suponiendo que en este puntito de color amarillo se concentra toda la masa del destornillador cuando consideramos como una partícula, ¿no? Entonces, nos indican acá es el centro de simetría de distribución de un sistema de partículas. No necesariamente va a ser de simetría, porque en el desarmador no hay una simetría, ¿no? Aquí simplemente se menciona, ¿no? Por ejemplo, para una esfera, para un cilindro, para una valla. Pero no todos los cuerpos van a ser así, ¿no? Su distribución no va a ser uniforme, ¿no? Entonces, en ese caso, pero siempre hay un punto que está en su centro de masa que puede representar a todo el cuerpo. Entonces, el objetivo que tenemos ahora es estudiar el movimiento de ese centro de masa, pero siempre tomando en cuenta la forma del cuerpo. Bien, entonces ahora acá tenemos algunos cuerpos extensos homogéneos. Cuando se dice homogéneos, se quiere decir que su densidad es constante, ¿no? En cualquier punto del cuerpo. Supongamos que esta esfera sea de aluminio, su densidad es 2,7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, en cualquier punto, si tomamos un pedacito de la esfera, hallamos su masa, su volumen, siempre nos va a dar el resultado de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, tenemos acá cuerpos extensos homogéneos, ¿ya? Densidad constante. Acá tenemos una esfera. ¿Dónde se encuentra su centro de masa? En el centro, ¿no? En el centro de la esfera. O esto podría ser también un círculo, ¿no? O podría ser una placa, ¿no? Una placa plana de espesor muy delgadito, ¿no? O podría ser un cilindro también, ¿no? Igual su centro de masa va a estar en este punto. O podría ser un cubo, su centro de masa va a estar en ese punto. O podría ser un disco con una altura. Fíjense, este cilindro también es un disco, solamente que su altura es mayor que la de un disco, ¿no? ¿Por qué se llama disco esto? Porque la altura de ese disco es pequeñito, ¿no? Pero al final de cuentas esto también es un cilindro, ¿no?
La diferencia está en que la altura de este es pequeño y de este otro es grande, ¿no? Y cuando esta altura es pequeña se le llama disco, ¿no? Ahora, pero hablemos del centro de gravedad. Fíjense, dice diferencia con el centro de gravedad. No es lo mismo el centro de masa que el centro de gravedad. ¿Qué dije del centro de masa? Es el punto donde se supone que se concentra toda la masa del cuerpo. ¿Y qué va a ser el centro de gravedad? Va a ser el punto donde se aplica todo el peso, que es un vector, o la fuerza que se aplica al cuerpo, ¿no? Fíjense, dice el centro de gravedad de un cuerpo es otro punto que se suele utilizar para estudiar el comportamiento de un sistema de partículas. Fíjense, en concreto, es el punto, dice, ¿no?, al que se aplica el vector peso del sistema, ¿no? Ejemplo aquí en este cubito, ¿no? Acá tenemos el centro de masa, ¿no? Podemos trazar diagonales acá, ¿no? Y la intersección de los diagonales nos da el centro de masa. Ahí se supone que se concentra toda la masa del cuerpo. Pero también cada una de las partículas de este cuerpo cúbico tienen peso, ¿no? Entonces van a estar todas apuntando hacia abajo. Pero si sacamos el peso de todas las partículas, ¿qué va a pasar? Ese peso se va a concentrar en un punto y ese punto se va a llamar el centro de gravedad, que en muchos casos coincide con el centro de masa, si es que los cuerpos son homogéneos, ¿no?, o son uniformes, quiere decir que su densidad no varía. Además, para que exista el centro de gravedad, como está relacionado con el peso, que es un vector, y ese vector se origina por la fuerza de atracción gravitatoria, por lo tanto, para que haya centro de gravedad, el cuerpo debe estar sujeto a un campo gravitatorio, ¿no? Si un cuerpo no está sujeto a un campo gravitatorio, no va a haber un centro de masa, ¿no? Perdón, no va a haber un centro de gravedad. Sí puede haber un centro de masa, pero no un centro de gravedad. El centro de gravedad está referido al vector peso, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta de esa diferencia. Como les dije, ¿no?, en general el centro de gravedad no coincide con el centro de masa, porque el campo gravitatorio no es uniforme, ¿no? Ojo, el campo gravitatorio que ejerce la Tierra no es uniforme, ¿no? Varía en ciertos lugares dependiendo del material del cual está compuesto la Tierra. Pero sin embargo, dice, en la mayoría de los problemas se puede suponer que el campo gravitatorio es constante y por tanto los dos puntos coincidirán. Entonces, con esa suposición de que el campo gravitatorio es constante, no vamos a diferenciar, por ejemplo, donde hay una mina de fierro, por ejemplo, el campo gravitatorio en ese punto va a ser diferente, o donde hay gas, ¿no?, o donde tenemos un desierto, por ejemplo, ¿no? El campo gravitatorio va a ser diferente, ¿no? El campo gravitatorio depende de la masa del cuerpo, ¿no? Y la masa no va a ser uniforme. Pero nosotros aquí vamos a suponer que el campo gravitatorio es constante y la masa de la Tierra es uniforme, ¿no? Vamos a suponer que su densidad en cualquier punto es lo mismo, ¿no? Ya saben, pero que en la realidad no es así. Pero ese es nuestro modelo que vamos a emplear ahora en el sólido rígido. Ahora, nuestro sólido rígido que vamos a estudiar, ¿qué tipos de movimiento va a tener? Obviamente ya sabemos que un cuerpo cualquiera puede tener dos estados, ¿no? O está en reposo o está en movimiento. Entonces, un sólido rígido también podría estar en reposo o también podría estar en movimiento. Entonces, nosotros vamos a estudiar ahora cuando el cuerpo esté en movimiento. Cuando el cuerpo esté en reposo, ya vimos eso, ustedes han visto en el a esa rama de la física se le llama estática, ¿no?, o equilibrio de los cuerpos. Quiere decir que ese cuerpo, ya sea sólido, dije, una partícula, no se mueve, está en reposo. En cambio, acá nosotros vamos a estudiar al sólido rígido cuando está en movimiento. Entonces, el sólido rígido puede tener dos tipos de movimiento, los cuales también se pueden combinar, ¿no? Ejemplo, uno de ellos puede ser su movimiento de traslación. Entonces, se llama de traslación cuando todas las partículas del cuerpo describen trayectorias paralelas, ¿no? Cuando se aplica una fuerza en el centro de masa de un cuerpo, se produce un movimiento de traslación pura, dice, ¿no?
Pero lo importante es acá que cuando se dice de traslación, quiere decir que el cuerpo va a describir trayectorias paralelas, pero que pueden ser rectas, pueden ser parábolas o pueden ser cierto tipo de curvas, pero que no sean círculos, ¿no? Esas trayectorias. Porque cuando las trayectorias de las partículas del cuerpo son círculos, en ese caso se dice que el sólido tiene un movimiento de rotación. Entonces ya hemos aclarado, ¿no? Un cuerpo sólido tiene movimiento de rotación cuando las partículas que componen el cuerpo describen trayectorias circulares. Y si describen trayectorias circulares, obviamente debe existir un eje de rotación, ¿no? Que para nosotros puede ser real o puede ser imaginario, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, una polea, colocamos un eje que va a ser de un material metálico, por ejemplo, y alrededor de ese eje va a girar la polea, ¿no? Pero podríamos tener un disco que lo lanzamos sobre una superficie plana y va a empezar a girar, ¿no? Va a tener un eje imaginario, ¿no? Que no se puede ver, pero hay un eje alrededor del cual está girando el disco, ¿no? Entonces, luego nos dicen que los efectos de una fuerza sobre la rotación de un cuerpo están asociados a los torques, ¿no? Entonces, para la traslación, ¿qué ocurre sobre el cuerpo sólido? Se le están aplicando fuerzas, ¿no? Y el cuerpo describe una trayectoria o trayectorias paralelas y su movimiento es de traslación, ¿no? Pero podría ocurrir que las partículas del cuerpo describan trayectorias circulares, ¿no? En ese caso, ya no se habla solamente de fuerza, ¿no? Sino también se habla la distancia a la cual se aplica la fuerza, ¿no? Distancia de dónde, de un eje de giro. Y en ese caso nos estamos refiriendo a los torques, ¿no? Ustedes ya han visto torques en el PRE también, ¿no? Es fuerza por distancia, es lo que usted sabe. Entonces acá para la traslación vamos a tener que tomar en cuenta fuerzas y para la rotación vamos a tener que tomar en cuenta torques. Ahora vamos a ir aclarando esto del torque, tanto para una partícula como para un sólido rígido. Si ustedes recuerdan, en dinámica hemos hablado de la inercia, ¿no? ¿Qué era la inercia? Era la resistencia que oponen los cuerpos a cambiar su estado de reposo o de movimiento, ¿no? Pero había que aumentar algo, ¿no? A cambiar su estado de reposo o de movimiento, pero de traslación. Ahora estamos aumentando eso, ¿no? Entonces, de traslación sería lo que hemos visto anteriormente en dinámica, cinemática, energía, momentum lineal, ¿no? En cambio, cuando el cuerpo rota ya es diferente, ¿no? Ya también hay una inercia, pero ¿qué es inercia para la rotación? Entonces, cuando un cuerpo va a rotar, ¿qué decimos? Un cuerpo tiene inercia cuando las partículas se oponen, pero en este caso a cambiar su estado de reposo o de movimiento de rotación, ¿no? Ahí está la diferencia. En este caso hay oposición a que el cuerpo se mueva en una trayectoria circular. Eso vale para el sólido rígido. Si fuese para traslación, también hay la inercia, ¿no? Entonces hay inercia para el movimiento de traslación y hay inercia para el movimiento de rotación. Y esa inercia en el movimiento de traslación está representado por la masa del cuerpo, ¿no? ¿Qué se dice? La masa es una medida de la inercia de los cuerpos o de la resistencia que ofrecen los cuerpos a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Y en la rotación tendríamos que decir algo parecido, ¿no? ¿Qué es la inercia en la rotación? Es la oposición que presenta el sólido a cambiar su estado de reposo o de movimiento circular. Pero ya no está representado por la masa. Ya en el movimiento de rotación ya no decimos la masa es una medida de la inercia del cuerpo. Cuando tengamos rotación se nos va a presentar lo que se llama momento de inercia, ¿no? Entonces, cuando hay traslación, la masa es una medida de la inercia. Y cuando hay rotación, el momento de inercia es una medida de la inercia del cuerpo. Entonces, vamos a seguir hablando de eso posteriormente.
Hablemos del torque de una fuerza sobre una partícula y el momento de inercia. Aquí vamos a aumentar el momento de inercia. Bien, entonces empecemos con una partícula. Supongamos que acá tenemos una partícula de masa m. Es una masa muy pequeñita, ¿no? M. Y vamos a suponer que está soldada a una base muy delgadita de peso despreciable, ¿no? Entonces, esta basita que vemos acá tiene un peso despreciable, ¿no? Y a través de esa basita, esta masa M está pegada o está unida a un eje de giro. Entonces, fíjense, esto es como si yo tuviese una regla, ¿ya? Una regla de plástico, ¿no? Acá clavamos un alfiler y acá colocamos una masa, ¿no? Una goma podemos colocar, o plastilina en este extremo, ¿no? Y luego, ¿qué se hace? A esta masa se le aplica una fuerza, como se observa acá en la figura, ¿no? ¿Qué va a suceder con esta masa? Como acá hay un eje de giro, esta masa no se va a trasladar, ¿no? No va a describir una línea recta o no va a describir una parábola, sino ¿qué va a suceder? Por más que la fuerza tiene ese sentido, como hay un eje, esta masita va a empezar a girar alrededor de ese eje debido a esta fuerza. Entonces, lo que se puede hacer también es a ese eje considerarlo como nuestro origen de coordenadas. Entonces, acá nosotros podríamos trazar nuestro eje X, perdón, nuestro eje Y nuestro eje X, ¿no? Se puede hacer eso. Entonces, acá podríamos dibujar con otro color, tal vez. Acá tendríamos, voy a dibujarlo, el eje X. Lo vamos a dibujar con otro color. Estoy mal, a ver un ratito, por favor. Acá, herramientas de dibujo, tenemos que ir, nos está pudiendo. Vamos a colocar con líneas segmentadas, ¿eh? Entonces, este sería el eje X, ¿no? Que estaría acá. Este sería el eje X. Y luego tendríamos el eje Y. Ahí estaría el eje Y. Entonces, fíjense, el eje, como dije, lo podemos ubicar en el origen de coordenadas, ¿no? Y a partir de ese origen de coordenadas podemos ubicar a la partícula con este vector R. Entonces, este vector R que tenemos acá y la fuerza F que se observa nos permiten definir el torque, ¿no? Ahora, además, como aquí vamos a tener un vector posición y un vector fuerza, y como los vectores se trasladan de un punto a otro, este vector R lo puedo trasladar aquí y este vector fuerza lo puedo trasladar acá, de tal modo que sean vectores ligados, ¿no? Sus puntos iniciales coincidan. ¿Para qué hice eso? Para poder hallar el ángulo entre ellos, ¿no? Entre ellos hay un ángulo phi, ¿verdad? Entonces, en base a eso, se dice, ¿no? Si sobre la masa M se aplica la fuerza F, de tal modo que la masa M empiece a girar alrededor del eje, el torque se define de esta manera, ¿no? Simbolizado con la letra griega tau, es igual al producto vectorial de R por el vector F, ¿no? Aquí vamos a cambiar, este es un producto vectorial, debería estar este producto, ¿no? Así. Entonces acá ustedes tienen que recordar vectores también, ¿no? Entonces acá tenemos el producto vectorial de R por F, eso es el torque, ¿no? Podemos hallar el módulo también de este producto vectorial o hallar el módulo en ambos miembros. En el miembro de la izquierda sería tau y aquí el módulo de este producto vectorial es el producto de módulos por el seno del ángulo que forman los vectores R y F, ¿no? Que hemos visto acá es phi. Pero acá hay que especificar algo, ¿no? Este R me está dando la posición de la masa con respecto a un origen que se encuentra en el eje, ¿no?
En otras palabras, este vector R nos permite ubicar no solamente a la masa, sino nos permite ubicar al punto de aplicación de la fuerza o a su punto inicial también se dice, ¿no? Pero a la vez, si hallamos el módulo de este vector R, vamos a tener que la distancia desde el eje hasta el punto donde se encuentra la masa es el módulo del vector R. Y en muchos libros a esta distancia le llaman el brazo del torque, ¿no? El brazo de la fuerza también, ¿no? Bien. Entonces ahora, a partir de esto, vamos a deducir el momento de inercia. Entonces ya hemos definido el torque, aquí está, ¿no? ¿Qué unidades tiene el torque? Acá tenemos unidades de longitud por unidades de fuerza, sería metro, newton del MKS. No hay que confundir con el trabajo, por si acaso. El trabajo, ¿qué unidades tiene? Newton metro también, ¿no? El torque también tiene newton metro, pero el trabajo es un escalar, ¿no? Mientras que el torque es un vector. Aquí estamos hablando de su módulo simplemente, ¿no? Aquí está el vector torque. Entonces, ahora recordamos que si sobre un cuerpo aplicamos una fuerza F, eso le va a producir una aceleración, ¿no? Esto sería válido cuando el cuerpo se mueve en línea recta, ¿no? Entonces acá podríamos asumir que al principio el cuerpo va a querer, estoy diciendo, ¿no? Moverse en línea recta, pero no es así. Pero durante un tiempo muy pequeñito podría moverse en línea recta, ¿no? Entonces utilizamos la segunda ley de Newton. Entonces, esta fuerza que tenemos acá va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, esta fuerza que estamos representando de esta manera, debido a la segunda ley de Newton, la reemplazamos acá, en la definición de torque. Entonces, fíjense, R, acá sería por, vamos a cambiar también acá, y en vez de F, ¿qué colocamos? Masa por aceleración, ¿no? Bien. Como la masa es un escalar, podemos traer hacia adelante, ¿no? Podríamos conmutar y colocarlo adelante la masa, ¿no? Y nos quedaría R por aceleración, o sea, vector posición por vector aceleración. Pero ahora, si ustedes recuerdan, en el pre, ustedes han visto relación entre parámetros angulares y lineales. La aceleración lineal o tangencial era igual a ¿qué? Era al radio por la aceleración angular. Pero vectorialmente, ¿qué teníamos? Esto de acá, ¿no? La aceleración A es igual al vector aceleración angular multiplicado vectorialmente por el vector posición, ¿no? Entonces, acá tal vez algunos no se acuerdan. Acá podemos insertar y tendríamos lo siguiente, ¿no? Algo así. Esa podría ser la trayectoria de una partícula, ¿no? Y aquí estaría el centro del círculo. Y a partir de eso ubicamos a la partícula. La partícula estaría acá, ¿no? Este sería el vector R. La partícula estaría en este punto, ¿no? Podríamos dibujar también como un puntito. Aquí vamos a insertar en la figura. Bueno, aquí me está fallando sin contorno, no me está saliendo esto, ¿eh? Bien, lo vamos a dejar esto así, ¿eh? Bien, entonces este sería el vector R. Pero también tendríamos lo siguiente, ¿no? Perdón. Acá estaría el vector velocidad, ¿no? De la partícula. Como está describiendo una trayectoria circular, ese sería el vector velocidad. Le vamos a colocar un color verde. Fíjense, ese es el vector velocidad, ¿no?
Ojo, aceleración. Cambiaré, ¿eh? No estoy con velocidad, con aceleración. Esto es el vector posición, el vector aceleración. Aceleración tangencial, ¿no? Esta A lineal. Y el vector velocidad o aceleración angular estaría de esta manera. Colocamos con color rojo. Esos serían nuestros vectores, fíjense, ¿no? Vector aceleración angular, vector posición y vector aceleración lineal o tangencial. Entonces, hay una relación entre ellas, ¿no? ¿Cómo podemos escribir? Este vector aceleración angular lo podemos trasladar acá. Los tres vectores, aceleración angular, aceleración tangencial y R. Y hay una relación entre ellas, ¿no? ¿A qué va a ser igual A? Esto sería A, ¿no? Por la regla de la mano derecha va a ser alfa por R, ¿no? Y es lo que tenemos acá, ¿no? La aceleración, vectorialmente la aceleración lineal o tangencial es igual al vector aceleración angular por el vector posición. Entonces, en el torque que hemos obtenido acá, en vez de A, vamos a reemplazar esto, ¿no? Entonces tendríamos que el torque va a ser igual a M por R y en vez de la aceleración A estamos colocando alfa por R. Bien, pero ahora acá, fíjense, tenemos dos productos vectoriales. Primero habría que hacer esta operación, obtener un resultado, luego hacer R con ese resultado. Pero aquí vamos a utilizar la propiedad de vectores, ¿no? Entonces, hay una propiedad, aquí vamos a cambiar, esto parece una X, no tiene que ser una X, tiene que ser por, ¿no? Aquí también por. Para los vectores, relacionando el producto escalar y el producto vectorial, existe esta relación, ¿no? A esto se le llama el doble producto vectorial. Fíjense que hay un producto vectorial y aquí hay otro. Entonces, hay una propiedad que nos dice que estos productos vectoriales que tenemos acá es igual a esto que tenemos acá, ¿no? Al producto escalar de A por C multiplicado por B menos el producto escalar de A por B multiplicado por C. Es una propiedad que se cumple siempre con los vectores cuando hay este doble producto vectorial, ¿no? Entonces, eso podemos aplicar acá, ¿no? Porque tenemos tres vectores, fíjense, algo parecido a esto, ¿no? En vez de A que tenemos R, en vez de B que tenemos alfa, en vez de C que tenemos R, ¿no? Entonces, aplicamos esta propiedad, ¿y qué nos va a quedar? Fíjense, acá se está volviendo a copiar, ¿no? Aquí estamos copiando otra vez ese producto, ese doble producto que teníamos, ¿no? Y le aplicamos esto, ¿no? Esto no va a cambiar, M se mantiene, ¿no? Entonces, aplicamos a esta parte, incluso podríamos colocarlo entre corchetes esto, ¿no? Para poder observar mejor. Entonces, a esta parte que está en corchetes le estamos aplicando esta propiedad. Entonces, sería primero A por C, ¿no? Esto sería A y esto sería C, es decir, sería R por R y eso multiplicado por B. Menos sería A por B, esto sería AR, B sería alfa, ¿no? R por alfa. Y multiplicado por el vector C, que es R. Bien, pero acá vamos a recorrer esto y anotamos así, ¿no? ¿Cómo son estos vectores? R, aceleración A y aceleración angular. Son perpendiculares los vectores, ¿no? Entonces, si los vectores son perpendiculares, ¿qué ocurre? Su producto escalar es cero, ¿no? Entonces acá tenemos R escalarmente por alfa. ¿Cuánto nos va a dar eso? Nos va a dar el vector 0, no nos va a dar el número 1, sino el vector 0, ¿no? Vamos a aumentar eso así. Bien, entonces todo este término que tiene menos se va a hacer 0. Solamente nos va a quedar que el torque va a ser igual a M
por el producto escalar de R por R y eso multiplicado por alfa. Pero si hacemos esta operación R por R, ¿cuánto nos va a dar eso? Nos va a dar el módulo de R elevado al cuadrado. Ustedes pueden hacer esa operación. Les va a dar siempre R al cuadrado. Entonces, el torque va a ser igual a la masa por el módulo del vector R al cuadrado y multiplicado por la aceleración angular. Entonces, a partir de esto, fíjense, esto es para una partícula, ¿no? A este producto de m por r cuadrado se le da el nombre de momento de inercia de la partícula de masa m. Y se simboliza por la letra mayúscula I. Entonces, I sería igual a m por r al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la definición de momento de inercia. Entonces, la inercia para la rotación de una partícula está relacionado con este momento de inercia, ¿no? Entonces, la inercia de una partícula que gira, ¿cómo se mide? Con el momento de inercia. O en otras palabras, decimos el momento de inercia es una medida de la inercia de la partícula, ¿no? La resistencia que ofrece a girar esa partícula. Entonces, una vez que a m por r al cuadrado le hemos llamado momento de inercia, reemplazamos acá en esta ecuación 3 y nos quedaría que el torque es igual a I por alfa. Entonces, esta es la segunda ley de Newton para la rotación de una partícula. ¿Por qué se dice la segunda ley de Newton para la rotación? La segunda ley de Newton para la traslación era F igual a masa por aceleración. Ahora en vez de F tenemos torque, en vez de masa tenemos momento de inercia y en vez de la aceleración lineal tenemos aceleración angular. Entonces esto que observamos acá, que es la ecuación 4, constituye la segunda ley de Newton para la rotación de una partícula. Ahora, como estamos tratando con vectores, podemos hallar módulo en ambos miembros y tendríamos que el torque es igual a I por alfa. Ustedes saben que la masa es un escalar, ¿no? Y está relacionado con la inercia del cuerpo. En este caso también, ¿no? La inercia para la rotación está relacionada con el momento de inercia. Entonces, este momento de inercia es un escalar, ¿no? ¿Por qué? Es el producto de un escalar masa. Como esto es módulo, es un escalar elevado al cuadrado. El momento de inercia es un escalar, ¿no? Bien, entonces podemos utilizar la segunda ley de Newton para la rotación de una partícula de esta manera vectorialmente o lo podemos utilizar también de esta manera trabajando con módulos. En este caso estamos suponiendo que sobre esta partícula solamente está actuando una fuerza, ¿no? Pero podrían estar actuando otras fuerzas sobre la partícula, ¿no? Con otros sentidos. Entonces, en ese caso se dice, pero sobre la partícula no siempre actúa una sola fuerza, sino actúan varias fuerzas. Entonces, considerando el torque producido por las diferentes fuerzas, aquí ya no vamos a tener un solo torque en el miembro de la izquierda, sino vamos a tener varios torques. Entonces, vamos a colocar sumatoria I variando de 1 a n de tau sub I igual a I por alfa. Ahora, además, no siempre vamos a tener también acá una partícula, ¿no? Podría haber acá otra partícula unida por otra basita a otra partícula, podríamos tener varias partículas. Entonces, si consideramos eso, nuestra ecuación va a cambiar también, ¿no? Aquí en la izquierda va a seguir siendo sumatoria de torques y acá en vez de I ya no vamos a colocar m por r al cuadrado, ¿no? Sino va a ser mi por ri al cuadrado. Va a ser la suma de las diferentes masas por sus vectores posición, pero en módulo elevado al cuadrado. Entonces, si se tienen varias partículas, esta sumatoria de mi por ri al cuadrado es el momento de inercia de todas las partículas. En este caso, las partículas las podemos contar, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué nos va a quedar? Que la sumatoria de torques va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular.
Entonces, esta en realidad es la segunda ley de Newton para la rotación, ¿no? Pero para varias partículas, ya hemos especificado esto, y se aplican varias fuerzas. Pues no se olviden, esto es para una partícula. Vamos a utilizar, ¿qué vamos a utilizar? Este momento de inercia, mr al cuadrado. Si fuesen varias partículas, sumamos, ¿no?, los momentos de inercia de cada una de las partículas. Ahora veamos el momento de inercia del sólido rígido. Aquí hemos visto el momento de inercia de una partícula, ¿no?, el torque ejercido sobre una partícula. Ahora veamos qué ocurre cuando ya trabajamos con el sólido rígido. Entonces, acá tenemos un sólido rígido. Esto va a ser un sólido rígido, ¿no? Entonces, podemos especificar incluso para que quede más claro. Vamos a tomar herramientas y acá vamos a colocar sólido rígido, ¿no? Entonces, este sería nuestro sólido rígido, ¿no? Este es el sólido rígido, este cuerpo. Fíjense, tiene una forma cualquiera, ¿no? Y de ese sólido rígido tomamos un pedacito de masa. Fíjense, aquí está un pedacito, un diferencial de masa, quiere decir. Estamos considerando un pedacito, una masa muy pequeñita de este sólido rígido. Y ubicamos a esta masita con un vector posición a partir de un eje de giro que vamos a construir en este sólido rígido. Entonces, este es el eje de giro y alrededor de ese el sólido rígido está girando con una aceleración angular alfa. Y sobre la masita, para que gire, se está aplicando un diferencial de fuerza, ¿no?, una fuerza pequeña. Entonces, ahora, si miramos de arriba, vista de arriba, dice, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Aquí está esa masita pequeña, diferencial de masa, ¿no? Está describiendo una trayectoria circular, ¿no? Perdón, se me fue. Está describiendo una trayectoria circular, ¿no? Y está a una distancia r del eje, ¿no? O hay un vector posición que parte del eje hasta donde está la partícula. Y esta fuerza que se observa acá está actuando de esta manera, ¿no?, perpendicular a este vector r. Y acá tenemos la aceleración angular. Bien, entonces queremos hallar el torque producido por esta fuerza pequeña. Entonces, como es un diferencial de fuerza, decimos, ese diferencial de fuerza va a producir un diferencial de torque. Con eso estamos queriendo decir que una fuerza muy pequeñita va a producir un torque muy pequeñito también, ¿no? Entonces, el diferencial de torque sería R, el vector posición, multiplicado por el vector diferencial de fuerza. Bien, entonces ahora, como hicimos anteriormente, este diferencial de fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton, va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. ¿Pero qué masa? La masa de este pedacito, que es diferencial de masa. Entonces, en vez de diferencial de fuerza, tendríamos diferencial de masa por la aceleración tangencial que va a adquirir este cuerpo. Aquí va a tener una aceleración tangencial, ¿no? Y además, recordando otra vez, ¿no?, la relación entre parámetros angulares y lineales, vamos a tener que esa aceleración lineal va a ser igual al vector aceleración angular multiplicado por el vector posición r, ¿no? Fíjense. dm r por alfa por r. Lo mismo que teníamos para una partícula, ¿se acuerdan acá? Fíjense, ¿no? Esto mismo. Entonces, también podemos aplicar esta propiedad de los vectores a este diferencial de masa, ¿no? Entonces, esto lo vamos a anotar también entre corchetes para que se vea mejor.
Entonces, a esto que está entre corchetes le aplicamos la propiedad y vamos a obtener esto, ¿no? Diferencial de masa se mantiene, acá va a ser R por alfa y acá va a ser R por alfa por R, ¿no? Acá también tenemos que recorrer esto, ¿no? Vamos a recorrer acá y esto nos va a dar un vector, ¿no? Hay que aclarar esto, es un vector, ¿no? Y la flechita va a estar acá, ¿no? Así. ¿Por qué R por alfa? Como son perpendiculares, fíjense, R, ojo, aquí está dibujado alfa de esta manera, pero está saliendo de acá, ¿no? Está saliendo de acá, es perpendicular a R, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto hace rato acá, ¿no? R es perpendicular a alfa. Entonces, este término se hace cero también, ¿no? Nos va a quedar diferencial de torque, diferencial de masa, producto escalar R por alfa. Pero este producto escalar de R por R es R al cuadrado, no módulo. Bien, entonces tendríamos esto, ¿no? Diferencial de torque igual diferencial de masa, R al cuadrado por alfa. Entonces, como tenemos diferenciales en ambos miembros, podemos integrar. Entonces, integramos aquí en el primer miembro, integral diferencial de torque. En el segundo miembro, integramos esta parte, ¿no? Integral, acá conmutamos R cuadrado diferencial de masa por alfa. Pero este R cuadrado diferencial de masa con integral lo colocamos entre paréntesis, ¿no? ¿Por qué alfa está saliendo fuera del integral? Porque todas las partículas van a tener la misma aceleración angular, ¿no? Entonces tendríamos esto, ¿no? Este integral en ambos miembros. Pero ahora, este integral que tengo aquí entre paréntesis es el momento de inercia del sólido rígido. Fíjense, cuando teníamos varias partículas acá, ¿cómo era el momento de inercia? La suma, ¿no? Entonces, cuando ya las partículas son muchas, en número muy grande, esta sumatoria se convierte en un integral. Y esa integral es esta, ¿no? Es R al cuadrado diferencial de masa. A este integral se le llama el momento de inercia, pero con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Fíjense, acá tenemos el sólido rígido, estamos suponiendo que este eje pasa por el centro de masa. Entonces acá debería haber anotado también el centro de masa. Pero podemos hacerlo, ¿no? Vamos a copiar, a ver, no hay caso copiar, lo vamos a dejar, pero este eje pasa por el centro de masa, ¿ya? Acá está aclarando eso, ¿no? Este I sub Cm se denomina momento de inercia del sólido rígido cuando el eje de giro pasa por el centro de masa del sólido. Además, ¿qué va a ser R? Este R que aparece acá es la distancia desde el eje de giro hasta el punto donde se encuentra el diferencial de masa. Entonces, considerando este integral como el momento de inercia con respecto al centro de masa, acá integramos, ¿no? Este integral con el diferencial se anulan y va a quedar tau simplemente, ¿no? Y lo que está entre paréntesis es la integral, eso es el momento de inercia, ¿no? Entonces anotamos momento de inercia y eso por alfa. Acá también podemos considerar módulos en ambos miembros y tendríamos esto. Entonces, esta es la segunda ley de Newton para la rotación del sólido rígido. Como para la partícula les dije, ¿no? En vez de fuerza que tenemos comparando con la segunda ley de Newton, torque. En vez de masa tenemos momento de inercia y en vez de aceleración lineal tenemos aceleración angular, ¿no? Considerando los módulos tenemos eso, ¿no? Pero acá hemos considerado que está actuando una fuerza nomás acá, ¿no? Pero pueden actuar varias fuerzas. Entonces, en ese caso, cada fuerza ha de producir un torque y ya tendríamos la sumatoria de torques igual a momento de inercia que pasa por el centro de masa por alfa. Entonces, esta es la segunda ley de Newton para la rotación del sólido rígido. Pero ojo, fíjense, aquí estamos trabajando con
módulos, ¿no? No estoy trabajando con el vector, sino con módulos. Entonces, en esta sumatoria, algunos términos van a tener que ser positivos y otros van a tener que ser negativos. ¿Se acuerdan en la segunda ley de Newton? ¿Cómo asignábamos signos a la sumatoria de fuerzas? Decíamos fuerzas que tienen el mismo sentido que la aceleración, positivas, ¿no? Si tienen sentido contrario a la aceleración, eran negativas. Acá también tenemos que decir algo parecido, ¿no? Pero para ello vamos a considerar el sentido de rotación de la aceleración angular. ¿Hacia dónde está la aceleración angular? Entonces dice, para asignar signos en la sumatoria, se considera que los torques que traten de hacer girar al sólido rígido en el sentido de la aceleración asignada, se da valor positivo y negativo en caso contrario. Entonces, si tenemos un cuerpo que va a girar, por ejemplo, en este sentido que nosotros asignamos, cuando estemos hablando del torque producido por una fuerza, si tiene ese mismo sentido de giro que la aceleración angular, es positivo. Si tiene el otro sentido de giro, tiene valor negativo, ¿ya? Entonces, eso vamos a aclarar con los ejemplos. Bien, entonces acá a continuación tenemos ejemplos primero para hallar el momento de inercia de una base. Luego vamos a aplicar la segunda ley también, ¿no? Vamos a hacer ejemplos. Pero empecemos por esta parte, ¿no? Para hallar el momento de inercia de un cuerpo. Ejemplo, dice, hallar el momento de inercia de una base de sección A y largo L, cuando el eje de giro pasa por su centro de masa. Entonces, para una base, su centro de masa se obtiene por medios geométricos, pero también se puede integrar, ¿no? Para obtener su centro de masa. Hemos visto en la parte de momentum que se puede integrar para hallar el centro de masa. Pero en estos casos donde hay simetría, entonces se puede obtener fácilmente el centro de masa. ¿Qué se hace? Esto en realidad es un paralelepípedo, esta base es un paralelepípedo. Se trazan las diagonales y la intersección de esas diagonales nos da el punto donde está el centro de masa, ¿no? Fíjense, mirando una sola cara, aquí se observa así y el centro de masa estaría acá, ¿no? En esta parte, en este punto. Y el eje de giro, fíjense, está pasando por el centro de masa, ¿no? Entonces, ahora nos piden hallar el momento de inercia de esta base cuando el eje pasa por el centro de masa. Entonces, aquí he dibujado solamente esta cara de la base y en la mitad de la base he trazado el eje y en esa mitad está el centro de masa. Entonces, este eje de giro para esta base está pasando por su centro de masa. Entonces, si yo quiero hallar el momento de inercia, tengo que utilizar esto, ¿no? Integral de r al cuadrado diferencial de m. Pero, ¿qué les decía acá sobre r? R era la distancia desde el eje de giro hasta el punto donde se encuentra el diferencial de masa. Fíjense, acá nosotros hemos elegido en esta base un pedacito acá. Acá está el diferencial de masa, ¿no? Que tiene un ancho diferencial de x. Entonces, la distancia desde el eje a este diferencial de masa, ustedes han visto, se le llama r, pero en este caso, como estamos en el eje x, a esa distancia le llamamos x, ¿no? La distancia desde el eje hasta donde está el diferencial de masa, ahora le estamos llamando eje porque estamos trabajando con una base que está horizontal. Entonces, en vez de utilizar R, vamos a utilizar X. Entonces, el momento de inercia que pasa por el centro de masa va a ser igual integral, y fíjense, ya no estamos colocando R, sino X al cuadrado diferencial de masa. Acá no se puede integrar esto porque hay dos variables, X y M, ¿no? Entonces, hay que hacer artificios. El diferencial de masa, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, acá nos están dando en la solución, ¿no? La densidad de un cuerpo es igual a la masa sobre el volumen, ¿no? Entonces, considerando esta base, su masa va a ser m y su volumen igual a ¿cuánto va a ser? Va a ser el área de la sección multiplicado por la longitud, ¿no? Entonces, la densidad de este cuerpo va a ser masa sobre A por L. Y de acá podemos despejar la masa, ¿no? La masa va a ser ρ, densidad por A por L. Eso nos va a servir luego. Pero también esta densidad se puede escribir para este pedacito. Podemos decir
la masa de ese pedacito dividido entre el volumen de ese pedacito, ¿no? Entonces, densidad va a ser diferencial de masa entre diferencial de volumen. De acá despejamos diferencial de masa, el diferencial de volumen pasa a multiplicar, ¿no? Y este diferencial de volumen, ¿cuál es el volumen de este pedacito? Tiene una sección, ¿no? Va a ser la sección multiplicada por este largo que es pequeñito, diferencial de x. Entonces, este diferencial de volumen va a ser A por diferencial de x. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar acá. En vez de diferencial de masa, vamos a colocar esto, rho A por diferencial de x, ¿no? Fíjense, en vez de diferencial de masa, estamos colocando rho por diferencial de B, y en vez del diferencial de B, estamos colocando A diferencial de x, ¿no? Entonces, acá ya sí se puede integrar, ¿no? Fíjense, tenemos x al cuadrado, rho, que es constante, va a salir fuera del integral, A, que es la sección, también va a ser constante, sale fuera del integral. Entonces tendríamos A rho x al cuadrado por diferencial de x. Tenemos que evaluar, ¿no? Fíjense, cuando tomamos diferencial de x, eso significa que vamos a hallar, en este caso, el momento de inercia de toda la base. Y tenemos que tomar en cuenta todo el largo de la base. O sea, este diferencial de x, ¿no? Que está en el eje x, ¿de cuánto a cuánto ha de variar? Hay que abarcar el largo de toda la base. Como acá está nuestro eje de giro, acá también va a estar nuestro origen de coordenadas. Entonces, la longitud de la base hacia el lado izquierdo del eje y, ¿cuánto ha de valer? Menos L medios, ¿no? La longitud total es L, ¿no? Entonces, de acá hasta acá va a ser menos L medios, y de acá hasta acá va a ser L medios, ¿no? Entonces tenemos que integrar de menos L medios a L medios para considerar todo el largo de la base. Integramos, esto va a dar x al cubo sobre 3, ¿no? Aquí está. A y rho se mantienen, sería x al cubo sobre 3, evaluado entre menos L medios a L medios. Reemplazamos estos límites, A por rho permanece constante, reemplazamos en vez de x L medios, ¿no? Al cubo sobre 3. Luego viene menos. Ahora, en vez de x, reemplazamos el límite inferior, menos L medios. Pero ahora ustedes acá tienen que recordar álgebra. Fíjense, acá tenemos un número negativo, ¿no? Dentro del paréntesis. Y está elevado a un exponente impar. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué sucede? El resultado es negativo, ¿no? Entonces, este menos L medios elevado al cubo nos va a dar L al cubo sobre 8, ¿no? Porque 2 al cubo va a ser 8. Entonces tendríamos, fíjense, esto se mantiene, va a ser L al cubo, 2 al cubo va a ser 8, ¿no? Haciendo extremos y medios, 8 por 3, 24. Entonces, esta parte va a ser L al cubo sobre 24. Lo mismo acá va a ser L al cubo, 2 al cubo, 8, haciendo extremos y medios, 8 por 3, 24. Y como esto nos va a dar negativo, por este negativo se hace positivo, nos queda esto, ¿no? L al cubo sobre 24 más L al cubo sobre 24. Términos semejantes va a ser 2 sobre 24, pero eso es L cubo sobre 12, ¿no? Entonces, el momento de inercia que pasa por el centro de masa es A por rho L al cubo sobre 12. Pero ahora quiero volver a esta parte de la masa, ¿no? Quiero tomar en cuenta la masa de la base. Entonces, la masa de la base es rho A por L. Entonces, acá tengo A rho y de este L al cubo tomo un L, fíjense, entre paréntesis lo estoy colocando, ¿no? Y lo dejo L cuadrado acá sobre 12. Entonces, este A rho L, ¿qué es? A rho L es la masa, ¿no? Entonces, reemplazamos 1 sobre 12 mL cuadrado. Entonces, el momento de inercia de esta base, cuando el eje pasa por el centro de masa, es 1 sobre 12, la masa de la base, por su longitud elevado al cuadrado. Ese es el momento de inercia, que es una medida de la inercia que ofrece el cuerpo a girar, ¿no? Bien, y así podemos obtener el momento de inercia de una esfera, de un cilindro, de varios cuerpos, pero no hace falta eso, ¿no? Ya es un tema
que sale fuera del alcance de este curso, porque hay que utilizar otras integrales, hacer otros artificios, ¿no? Acá simplemente ha sido como ejemplo para saber cómo se obtiene el momento de inercia, ¿no? Utilizando integrales. Y a continuación acá se les da el momento de inercia de los cuerpos con los cuales vamos a trabajar. Y con el eje de giro pasando por el centro de masa de estos cuerpos que se observan acá. Acá tenemos un aro delgado, ¿no? Como un anillo, por ejemplo, ¿no? Su momento de inercia que pasa por el centro de masa, ¿cuánto ha de valer? La masa del aro por el radio elevado al cuadrado. Ojo, aquí falta, ¿no? Debería ser I sub cm, ¿no? Pero estoy aclarando, ¿no? Esto es un momento de inercia con respecto al centro de masa. Ahora, si tenemos un cilindro sólido cuyo eje está pasando por su centro de masa, el momento de inercia va a ser 1/2 de la masa del cilindro por su radio elevado al cuadrado. Pero ahora también podríamos tener un cilindro hueco, ¿no? Fíjense, con un radio externo R2 y un radio interno R1. El momento de inercia, ¿cuánto ha de valer? 1/2 de m, y acá tendríamos R1 al cuadrado más R2 al cuadrado, ¿no? Luego tenemos para la esfera, ¿no? El eje pasa por su centro de masa, la esfera tiene un radio R. Entonces, su momento de inercia que pasa por el centro de masa va a ser 2/5 de la masa por su radio elevado al cuadrado. Pero también podríamos tener un cascarón esférico. En este caso le está llamando una cáscara esférica delgada. Es como tener el cascarón de un huevo, ¿no? Se le ha sacado la yema y la clara, nos queda el cascarón. Si fuese una esfera, se vería así, ¿no? Por dentro es vacío, ¿no? Es un cascarón esférico o cáscara esférica. Y el eje pasa por el centro de masa. ¿Cuánto valdría el momento de inercia? 2/3 de la masa del cascarón por su radio al cuadrado. Ahora, para una masa puntual, y hemos encontrado hace rato, ¿no? Para una masa puntual, ¿cuál era? Fíjense, una masa puntual describiendo una trayectoria circular, su momento de inercia, considerando que aquí está un eje, era a la masa por el radio elevado al cuadrado. Y acá lo que hemos obtenido nosotros, ¿no? Para una varilla, cuando el eje pasa por el centro de la masa de la varilla, vale 1/12 ml al cuadrado. Ahora, este eje también podría cambiar de lugar, ¿no? Si tenemos la misma base, pero ahora el eje está acá. Quiere decir que esta base va a girar alrededor de un extremo, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, el momento de inercia vale 1/3 de la masa por L al cuadrado. Entonces, el momento de inercia depende del eje que elijamos, ¿no? Si cambiamos el eje, el resultado ya va a ser otro, ¿no? No va a ser el mismo. Entonces, no se olvide, ¿no? Cuando se cambia el eje, el momento de inercia cambia. Pero para esto también se tiene lo que se llama el teorema de Steiner. O sea, no necesitamos hacer integrales y estar hallando este nuevo momento de inercia, ¿no? Sino vamos a utilizar un teorema que es útil, ¿no? Este teorema de Steiner está dado de esta manera, ¿no? Si el eje pasa por otro punto, ¿cómo calculamos ese nuevo momento de inercia simbolizado por I sub n? I de momento de inercia, n de nuevo, ¿no? Como en este caso, ¿no? Este ya es otro eje, ¿no? Que pasa por otro punto, ya no está pasando por el centro de masa, sino por otro punto. Entonces acá hay un nuevo momento de inercia, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Se calcula conociendo el momento de inercia que pasa por el centro de masa, y a eso se le suma la masa del cuerpo por d al cuadrado, donde d es la distancia entre el eje que pasa por el centro de masa y el nuevo eje de giro. Con el gráfico aclaramos, ¿no? Supongamos acá que tenemos una esfera. El eje de giro pasa por el centro de masa, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto vale el momento de inercia cuando el eje pasa por el centro de masa. Aquí está, ¿no? Vale 2/5 de mr al cuadrado. Bien. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir si nuestro eje de giro ya no hacemos que pase por el centro de masa, sino pase por un extremo de la esfera? O sea, nuestro eje ahora va a estar acá, ¿no? Fíjense, eje de giro. El eje está acá. La esfera va a girar alrededor de ese eje. Entonces, el momento de inercia cambia, ¿no? Entonces,
este es el eje en línea segmentada, el eje que pasa por el centro de masa, y este es el nuevo eje, ¿no? Entonces ahora tenemos que hallar el momento de inercia con respecto de este nuevo eje. ¿Cómo lo hallamos? Con esta fórmula. Ya conocemos el momento de inercia que pasa por el centro de masa, ya conocemos la masa en este caso de la esfera, y eso multiplicamos por la distancia al cuadrado, donde d es la distancia entre ejes. Y ojo, los ejes acá siempre van a ser paralelos y esa distancia d no va a cambiar. Entonces, al teorema de Steiner también se le llama teorema de los ejes paralelos. Entonces, teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Pues ya saben cómo utilizar el teorema de Steiner. Bien, sigamos. Ahora, el radio de giro es otro parámetro útil. Entonces, el radio de giro de un sólido rígido es una cantidad K definida de modo que se cumpla la siguiente relación. Es como si un sólido rígido lo reemplazáramos por una partícula, fíjense, ¿no? Acá les recuerdo, ¿no? ¿Cuál es el momento de inercia de una partícula? Es m por r al cuadrado. Cuando la partícula está o tiene un radio de giro, r, ¿no? O sea, está o describe una trayectoria circular cuyo radio es r. Entonces, un cuerpo cualquiera, un sólido, lo podemos reemplazar también por una partícula, ¿no? Que está girando alrededor de un círculo de radio r. Entonces, en este caso, el momento de inercia con respecto al centro de masa va a ser la masa del cuerpo del sólido por ese radio de giro elevado al cuadrado. Estamos queriendo decir simplemente que un sólido rígido se puede reemplazar por una partícula, ¿no? Eso nos está diciendo esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Entonces, dice, el radio de giro representa la distancia desde el eje hasta un punto donde se puede concentrar toda la masa de un sólido sin variar su momento de inercia. Es útil eso, ¿no? Vamos a utilizar especialmente cuando tengamos varias poleas, ¿ya? Y lo vamos a aclarar cuando realicemos los ejemplos que les voy a mostrar. Bien, entonces acá lo importante es recordar esto, ¿no? Los momentos de inercia hay que tener una tablita a mano, ¿no? Luego hay que recordar el teorema de Steiner y hay que recordar el radio de giro. Bien, entonces, con estos conceptos de radio de giro, teorema de Steiner, momento de inercia y la segunda ley de Newton para la rotación, ahora apliquemos esta segunda ley de Newton para la rotación. Entonces decimos rotación de un sólido rígido alrededor de un eje fijo. Ya les dije, ¿no? Un sólido puede tener movimientos de traslación, de rotación y también puede tener combinado, ¿no? De traslación y rotación. Entonces ahora solamente vamos a considerar la rotación de un sólido alrededor de un eje fijo. Pero acá deberíamos haber anotado, ¿no? Simplemente mencionado, ¿no? Esto que tenemos acá, les dije, es la segunda ley de Newton para la rotación, ¿no? Vamos a colocar entre paréntesis. Segunda ley de Newton para la rotación. Y lo colocamos en color rojo, ¿no? No se olviden, eso es lo que nosotros tenemos que utilizar, ya sea en forma vectorial o considerando módulos, ¿no? Bien, entonces cuando un sólido rígido va a girar alrededor de un eje que es fijo, como el caso de una polea, ¿no? En una pared podemos hacer un orificio, colocamos un clavo y ahí colocamos un disco que tenga un orificio que va a ser una polea y va a empezar a girar alrededor de ese eje cuando se logra girar a través de cuerdas o a través de una fuerza, ¿no? Entonces, cuando tenemos la rotación de un sólido rígido alrededor de un eje fijo, tenemos que utilizar esto, fíjense, ¿no?
estoy utilizando ya no vectores, sino módulos, ¿no? Sumatoria de torques, tau sub i va a ser igual a momento de inercia que pasa por el centro de masa del cuerpo multiplicado por la aceleración angular. O también recordando que el torque es el producto de R por F por el seno de un ángulo. Esta segunda ley de Newton para la rotación también se puede anotar de esta manera, ¿no? Y es lo que vamos a utilizar nosotros. Hay que recordar que R es la distancia desde el eje hasta donde se aplica la fuerza, ¿no? F es la fuerza y phi es el ángulo entre R y F. Entonces tenemos que utilizar, fíjense, esta formulita, ¿no? Y recordar cuál es el momento de inercia para los cuerpos. Ejemplo. Dice el ejemplo, el disco de la figura de radio R05 metros y masa M igual 25 kilogramos. O sea, este es el disco de acá, ¿no? En realidad es una polea. Dice, puede girar libremente con respecto a un eje horizontal fijo. Entonces aquí podríamos haber tenido un clavito, ¿no? O un alfiler clavar en una pared, tal vez, ¿no? En este caso se tiene aquí un soporte, ¿no? Y ahí se coloca, o ahí se va a ubicar el eje de giro, ¿no? Entonces, este sólido rígido puede girar alrededor de este eje que está con un puntito negro, ¿no? Punto seguido. Luego nos dice una cuerda enrollada alrededor del disco. Fíjense, alrededor de este disco se ha envuelto una cuerda. Tiene, dice, colgando en su extremo libre una masa. O sea, esta cuerda tiene un extremo libre y ahí está colgando una masa M de 10 kilogramos. Luego dice, si el sistema se libera desde el reposo, no debería ser desde, sino del simplemente, ¿no? Acá, por eso nos aparece rojo ahí. Si el sistema se libera del reposo, nos dice determinar la aceleración angular del disco, la aceleración del bloque, de este bloque, y la tensión en la cuerda. Fíjense ustedes en dinámica de la partícula, cómo tratábamos a las poleas. Decíamos que no tenían masa, que no había fricción con la cuerda y asumíamos esas simplificaciones en dinámica de la partícula. Pero ahora como estamos en el sólido rígido ya no es así, ¿no? Vamos a tomar en cuenta la masa de la polea, vamos a tomar en cuenta su radio. Entonces nos están aclarando, es un disco, ¿no? Es una polea o disco, da lo mismo. Entonces, como hicimos en dinámica de la partícula, hacemos un diagramita también. Tenemos que dibujar, hacer un esquemita donde podamos observar las fuerzas y el cuerpo, ¿no? En dinámica de la partícula, al cuerpo representábamos por un punto y teníamos un sistema de ejes, ¿no? Acá tenemos algo parecido, pero hay una variante para el sólido rígido. Fíjense, primero empezamos con el disco, ¿no? Porque nos han pedido la aceleración angular del disco. Inciso A, para el disco, ¿no? Acá dibujo el disco, ¿no? Este es el disco. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el disco? A ver, aquí vamos a hacer una aclaración, ¿ya? Aunque aquí, a ver, no, voy a volver a dibujar esto. Esto está pegado, a ver un ratito. Acá tengo que aclarar algo que es muy importante. Vamos a volver a dibujar en esta parte. Voy a exagerar un poquito, ¿ya? Ese va a ser el disco. Bien, ese sería el disco, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando? Este es el disco, ¿no? Tiene relleno también este disco, ya lo vamos a rellenar. Así, ¿no? Tiene relleno el disco. Bueno, aquí está con color celeste, acá lo estoy haciendo. Bueno, vamos a cambiar, ¿ya?
Ahora sí. ¿Qué fuerzas están actuando en este cuerpo, no? Entonces necesito yo vectores fuerza. Ahí tengo un vector fuerza. Este que sea el vector peso. Este disco tiene un peso, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo que ubicar eso? En el centro de masa del disco, ¿no? O centro de gravedad. A partir de eso se dibuja el vector fuerza. Este va a ser el vector peso, ¿no? Luego, ¿qué fuerza más tenemos? Fíjense, el peso del cuerpo está soportado por el eje, ¿no? El eje que tenemos acá está siendo, o sobre este eje se está ejerciendo una fuerza, ¿no? Debido al peso del disco. Entonces el eje va a reaccionar hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a copiar esto, copiar y pegar. Pero lo hacemos girar, 90 grados, 90 grados. Entonces, este sería la normal, ¿no? Fíjense, peso normal. ¿Qué fuerzas más están actuando sobre el disco? Aquí, ¿no? A través de la cuerda está actuando otra fuerza, ¿no? Entonces, aquí también vamos a copiar una fuerza y acá tenemos otra fuerza, ¿no? Son tres fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el disco, sólido rígido. El peso, la normal y la tensión. Vamos a conectar esto. Ahora sí, la batería se estaba agotando. Quiero dibujar de otro color esto, pero no me está permitiendo, ¿eh? Bien. Entonces ahora, fíjense en este dibujo que tengo acá, solamente se está tomando en cuenta la fuerza producida por la cuerda. En realidad hay una tensión ahí, ¿no? Acá solamente se está considerando la tensión. ¿Por qué no se está considerando la normal y el peso? Hay que recordar esta formulita. Fíjense, ¿qué era R? R era la distancia desde el eje al punto de aplicación de la fuerza. Entonces, ¿cuánto vale la distancia desde este eje a este punto donde se aplique el peso? Vale cero, ¿no? Justamente el punto de aplicación del peso está en el centro de masa. Entonces, ¿qué distancia hay del eje al punto inicial del vector peso? Cero, ¿no? ¿Qué distancia hay del eje de giro al punto donde se aplica la normal o de acción? Cero también, ¿no? Entonces, si este R es cero, por más que F sea diferente, hay un ángulo, ¿cuánto va a dar el resultado de esto? Cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el torque producido por la normal y por el peso, en este caso, ya que pasan por el centro de masa, son nulos, ¿no? Entonces, el torque producido por el peso, cero, torque producido por la normal, es cero, ¿no? Entonces, para eso he aclarado esto, ¿no? Si no, si vamos directo a esto, uno se preguntaría, pero ¿y qué del peso, qué de la normal? Ya sabemos que los torques producidos por la normal y el peso son cero, ¿no? Entonces, solamente nos quedaría la tensión, ¿no? Entonces, tenemos este gráfico. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo tengan. Lo vamos a guardar. Bien. Entonces, nuestra lógica, ¿qué nos dice, no? Este cuerpito, debido a su peso, va a jalar la cuerda, ¿no? Y va a ir bajando. ¿Qué va a ocurrir con el disco? Va a girar en el sentido de las manecillas del reloj. No hay más opción en este caso, ¿no? Va a girar en el sentido de las manecillas del reloj y por eso le estamos dando este sentido a la aceleración, fíjense, ¿no? En el sentido de las manecillas del reloj. La única fuerza que produce torque es la tensión en la cuerda, ¿no? ¿A qué distancia del eje se está aplicando la tensión? A una distancia R, ¿no? R es el radio. Y la masa del disco es M mayúscula.
Entonces ahora aplicamos esta segunda ley, ¿no? Hay una sola fuerza, sería R por F y por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, la distancia del eje hasta donde está el punto de aplicación de la tensión sería R, ¿no? Multiplicado por el módulo de esta tensión, R. Por el seno del ángulo, ¿qué ángulo forma? Fíjense, este en realidad es un vector posición, ¿no? Este R mayúscula es el módulo del vector R que parte del eje hasta este punto. Entonces, tal vez podríamos dibujar. Acá vamos a copiar otra vez la flechita y lo vamos a hacer girar, ¿no? Girar, 90 no quiere girar esto, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a hacer girar. A ver. Listo. Acá. Ese sería el vector R, fíjense, ese vector R estaría acá inicialmente, ¿no? Parte del eje hasta donde se aplica la tensión. Pero yo lo puedo trasladar y lo recorro acá, ¿no? Esto sería R. Entonces, a ver, podemos copiar, no me está permitiendo copiar esto, ¿ya? Algo está pasando aquí. A ver, voy a intentar inicio, copiar y pegar. No se puede, ¿ya? Aceptar, a ver aquí, pegar. No, no se puede, está fallando esto, ¿ya? Bien, pero no le hace. Este sería el vector R, ¿no? Entonces hemos anotado, ¿no? El módulo de este vector R es el radio, ¿no? El módulo de esta tensión es T. Y de acuerdo a esto debería ser seno del ángulo que forman las dos fuerzas, el vector R y F, ¿no? Entonces aquí faltaría, ¿no? Sería por el seno de ¿cuánto? ¿Qué ángulo forma esta tensión con este vector R? Claramente se ve que es 90 grados, ¿no? Sí. Bien, ¿no? Hemos anotado esta segunda ley de Newton, ¿no? Esta parte. Fíjense, pero ¿qué más, no? ¿El torque producido por esta tensión es positivo o es negativo? ¿Qué dije, no? Nos guiamos en lo siguiente, ¿no? Si esta fuerza o este torque producido por T trata de hacer girar al cuerpo en el sentido que hemos asignado, fíjense, hemos asignado esto nosotros, ¿no? Y si el torque producido por esta fuerza trata de hacer girar en el sentido que hemos asignado, entonces es positivo. En este caso se ve que eso está sucediendo, ¿no? Esta tensión trata de hacer girar al cuerpo en este sentido que nosotros hemos asignado ya por nuestra lógica. Por lo tanto, eso va a ser positivo, por eso aquí es positivo, ¿no? Bien, no hay más fuerzas que produzcan torque. Este es el ejemplo más simple, ¿no? De un sólido rígido que solamente gira alrededor de un eje fijo. Igual, ¿a qué va a ser igual? Al momento de inercia que pasa por el centro de masa. Como es un disco, ¿cuál es el momento de inercia de un disco? Aquí está, ¿no? Es 1/2 de mr cuadrado. Entonces, 1/2 de mr cuadrado y eso multiplicado por alfa. Fíjense, estoy utilizando la segunda ley de Newton para la rotación, ¿no? Ahora aquí, ¿qué podemos hacer? Acá hay R, se puede anular con un R de acá, ¿no? Seno de 90 va a ser 1, ¿no? Entonces, como este R se anula y esto es 1, nos va a quedar tensión simplemente acá. Un R se ha eliminado, ¿qué queda? 1/2 de mr alfa. ¿Cuántas incógnitas tenemos acá? 2, ¿no? La tensión y la aceleración angular. Lo dejamos ahí, a eso le llamamos la ecuación número 1. Ahora trabajamos con este bloque y para este bloque, como se mueve en línea recta, aplicamos dinámica de la partícula. Entonces, acá en esta parte del sólido rígido nos pueden combinar el sólido rígido con partículas también, ¿no? Entonces, para esta masita M que va a bajar, aplicamos su diagrama de cuerpo libre. Aquí está, ¿no? Está actuando su peso, una tensión que le llamamos T', ¿no? Que va a ser diferente de este en sentido. Y esta masita M se acelera hacia abajo con una aceleración A. Entonces acá nos guiamos en la aceleración, ¿no? El peso va a ser positivo y la tensión T' va a ser negativa. Entonces para el bloque dice W menos T' es igual a masa por aceleración.
Pero T' en módulo va a ser igual a T porque es la misma cuerda, en un caso actuando sobre el disco, en el otro actuando sobre el bloque. Entonces, reemplazamos en vez de peso, masa por aceleración de la gravedad, y en vez de T', T, igual a masa por aceleración. ¿Cuántas incógnitas tenemos hasta el momento? Otra vez nos ha aparecido T, siguen siendo 2, y ha aparecido A también, una nueva incógnita. Son 3 incógnitas. Tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, tenemos que plantear una ecuación más. Y acá es donde ustedes deben recordar la relación entre parámetros angulares y lineales. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre parámetros angulares y lineales? Acá también podríamos copiar esta esfera, copiar y pegar. Lo vamos a traer a este costado. Entonces, no puedo copiar esto, ¿eh? Pero aquí vamos a tener la aceleración tangencial, ¿no? Copiamos. Aquí va a estar la aceleración tangencial. Esto es la aceleración tangencial, ¿no? Y va a estar relacionado con esta aceleración angular. ¿Cuál va a ser la relación? A va a ser igual al radio multiplicado por alfa, ¿no? Y es lo que tenemos acá. Además, dice, ¿no? Debería anotar relacionando parámetros angulares y lineales. A va a ser igual a R por alfa. Entonces, fíjense, hemos obtenido 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, ahora hay que resolver el sistema. ¿Qué es lo más fácil? Reemplazamos 1 y 3 en 2. Aquí en vez de T colocamos este T y en vez de A colocamos esto, ¿no? Entonces dice reemplazando 1 y 3 en 2, ¿no? Entonces aquí va a quedar mg. En vez de T colocamos todo esto, ¿no? Un medio mr alfa. Luego viene masa, está bien la masa, y en vez de aceleración lineal o tangencial colocamos R por alfa. Fíjense ahora, tengo acá un término que tiene alfa, acá tiene un término que tiene alfa también, ¿no? En realidad tenemos acá términos semejantes. Entonces, este término que tiene menos pasa al segundo con más, ¿no? Y factorizamos R por alfa, ¿no? Aquí hay R alfa, acá también hay R alfa. Acá nos queda mg. Factorizando, acá va a quedar un medio de m mayúscula. Y aquí va a quedar m minúscula más m minúscula. Y de acá despejamos alfa. R y este paréntesis que está multiplicando alfa pasa a dividir, ¿no? Entonces tendríamos alfa igual mg sobre un medio de m más m por r. ¿Y qué nos queda? Reemplazar valores, ¿no? Nos fijamos los datos siempre, que todos estén, en este caso, en el MKS, ¿no? Todos los datos están en el MKS, ¿no? Entonces se puede reemplazar. La masa 10, G98, M mayúscula 25, M minúscula 10 y el radio es 0,5. Resultado, la aceleración angular vale 8,7 radianes sobre segundo al cuadrado. El inciso A nos han pedido eso, la aceleración angular del disco, ¿no? Está resuelto. 8,7 radianes sobre segundo al cuadrado. Inciso B. Nos dicen la aceleración del bloque, la aceleración de este bloque. ¿Qué vamos a hacer? Hay que reemplazar en 3, ¿no? Entonces dice, reemplazando en 3, aquí esto lo bajaremos abajo, ¿ya? Bien, en 3 se reemplaza, ¿no? Ya les dije, 3 es esto, ¿no? Ah, sería R por alfa. R vale 0,5 y alfa era 8,7, ¿no? Entonces, A vale 4,4 metros sobre segundo al cuadrado. Y el inciso C nos han pedido la tensión en la cuerda. Podemos reemplazar en 1, ¿no? Aquí como ya tenemos alfa, podemos obtener T.
Entonces, reemplazando en 1, dice T va a ser 1 medio por 25,0587. La tensión nos da 54,4 newton. Bien, ese es un ejemplo. ¿Han visto? Fíjense, el ejemplo más simple. Ustedes acá ya van a tomar en cuenta en el sólido rígido, el ejemplo más simple no es cortito, ¿no? Fíjense, se presentan por lo menos 3 ecuaciones. Pero no hay que asustarse, ¿no? Ustedes han visto que esto no es tan complicado. Hay que también hacerse diagramitas, pero ya no es diagrama de cuerpo libre como para una partícula, sino también hay que dibujar el sólido rígido y en ese sólido dibujar las fuerzas que están actuando, la aceleración angular, radio, la masa, etc. Otro ejemplo. Acá también hay que tener en cuenta algo que les voy a mencionar. Dice, para el sistema de la figura, hallar la aceleración de los bloques y la aceleración angular de la polea. Esta es la polea, ¿no? Una masa con una cuerda, la cuerda pasa por la polea conectada a otra masa, ¿no? El radio de la polea es R minúscula, dice que está indicado 0,10 metros, su masa 9 kilogramos y está rotando debido a la fricción sobre la cuerda. Entonces hay fricción entre la cuerda y la polea, ¿no? Por eso es que gira la polea. Si no hubiese fricción, esta polea no giraría, ¿no? La cuerda correría sobre ella. Además nos dicen la masa 1 es 10 kilogramos, la masa 2 6 kilogramos y μ es 0,4. ¿Dónde va a estar μ? Acá, ¿no? No hay más opción, ¿no? Porque aquí hay contacto entre superficies. Para este no hay contacto de superficies ni acá. Bien, entonces ahora empezamos con el disco, ¿no? Obviamente acá hay el peso del disco y su normal hacia arriba, ¿no? ¿Qué ocurre con esas fuerzas? El torque producido por esas fuerzas es 0, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Bien, pero ahora acá hay una diferencia con dinámica de la partícula. ¿Qué ocurría en dinámica de la partícula? Fíjense, ¿qué decíamos? La tensión en este lado de la cuerda era la misma tensión acá, ¿no? O sea, la tensión en cualquier punto de la cuerda era la misma, ¿no? La cuerda que conectaba a los cuerpos. Pero ahora en el sólido rígido eso ya no es cierto, ¿no? Cuando una cuerda pasa por una polea, entonces a un lado de la polea hay una tensión, al otro lado de la polea es otra tensión, no es la misma tensión. Acuérdense, esa es la diferencia con dinámica de la partícula, ¿no? Y dinámica del sólido rígido. Entonces, cuando una cuerda pasa por una polea, las tensiones a los lados de las poleas son diferentes. Entonces, fíjense, por eso se ha dibujado la poleita, fuerzas que están actuando. Aquí hay una tensión 2 y aquí hay una tensión 1. Nuestra lógica, ¿qué nos dice? Esta masa 2 va a bajar, esta 1 va a recorrer a la derecha y esta polea va a girar en el sentido de las manecillas. Le estamos dando ese sentido de giro nosotros, ¿no? Bien, esas dos fuerzas son las que van a producir torques, ¿no? Ya les dije, peso y normal no producen torque. Empezamos con esta tensión T sub 2, ¿no? Si no hubiese esta tensión 1, solo T2, entonces esta tensión trata de hacer girar a la polea en el sentido que hemos asignado. Por lo tanto, es positivo, ¿no? ¿A qué distancia del eje se aplica la tensión 2? A una distancia R, que es el radio de la polea, ¿no? Entonces sería R multiplicado por T sub 2, ¿no? Y por el seno de qué ángulo. Acá podría dibujar otra vez el vector R y trasladarlo acá, ¿no? ¿Qué ángulo ha de formar con la tensión? 90 grados, no hace falta anotar, seno de 90 es 1. Sigamos, ¿no? Esta otra tensión también produce torque, ¿no? Ahora trabajo con esta tensión 1, me olvido de esta otra, como si no existiera. Entonces, esta tensión 1, si se aplica a este cuerpo, trata de hacerle girar en el sentido antihorario, ¿no? Y contrario a la aceleración que hemos asignado, a la aceleración angular. Entonces, en ese caso, el torque producido por esta tensión 1 es negativo, ¿no? Entonces, negativo colocamos acá, menos. ¿Qué distancia desde el eje hasta donde se aplica la tensión T sub 1? La distancia es R, también el radio, ¿no? Del disco, por la tensión T sub 1. Y también aquí vamos a tener seno de 90, ¿no? De este punto, de este eje hasta el punto donde se aplica la fuerza, tenemos el vector R hacia arriba, vertical, ¿no? Si lo trasladamos acá arriba, el ángulo que va a formar con la tensión 1 es 90 grados, ¿no? Ya sabemos que seno de 90 es 1, no se anota.
igual momento de inercia del disco. Ojo, aquí falta, con respecto al centro de masa es esto, ¿ya? Esto es lo que falta, ¿no? Centro de masa. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? En este primer miembro podemos factorizar R, ¿no? En este otro anotamos el momento de inercia que pasa por el centro de masa del disco o la polea, ¿no? Es 1/2 mr al cuadrado por alfa. Pero ahora, ¿qué ocurre? Acá R se puede eliminar con un R de acá, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? T2 menos T1 igual 1/2 mr alfa. Esa es nuestra ecuación 1 que tiene tres incógnitas, T sub 2, T sub 1 y alfa. Ahora planteamos para cada una de las masas, ¿no? Para la masa 1, aquí están, ¿no? Fuerzas que están actuando en la masa 1. Su peso 1, su normal, la fuerza de fricción 1 y la tensión 1'. Esa tensión 1' va a ser igual a la tensión que hay acá sobre el disco, ¿no? Y este bloquecito se acelera a la derecha, tenemos la aceleración A sub 1. Entonces, en base a este sistema de ejes, diagrama de cuerpo libre para 1, planteamos ecuación. En el eje Y ya sabemos, ¿no? El peso va a ser igual a la normal, no hay discusión. Y la fuerza de deslizamiento va a ser μ por esa normal, o sea, μ por el peso. En el eje X directamente planteamos, ¿no? T sub 1' tiene el mismo sentido que A sub 1 positivo, ¿no? Fr tiene el sentido contrario, va a ser negativo. Entonces tenemos T sub 1' menos la fuerza de deslizamiento que es μ, m sub 1 por G, igual a la masa 1 por A sub 1. Pero T sub 1' es igual a T1, ¿no? Entonces reemplazamos T1 y lo demás queda como está, ¿no? Ecuación número 2. Ha aparecido una incógnita más, ¿no? A sub 1. Ya tenemos 4 incógnitas. Ahora para la masa 2, ¿no? Para la que baja, este es su diagrama para esta. Su peso, la tensión 2, ¿no? O sea, esta es la otra parte de la cuerda, ¿no? Está relacionado con la tensión 2. Entonces, T sub 2' le llamamos, se acelera hacia abajo. Planteamos la ecuación guiándonos en la aceleración, el peso sería positivo y T sub 2' negativo. Entonces, para M sub 2 es M sub 2G menos T sub 2' igual masa 2 por aceleración 2. Pero T sub 2' en módulo es igual a T sub 2, ¿no? Entonces, reemplazamos, nos queda la ecuación 3, una incógnita más, A sub 2, ¿no? Tenemos 3 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Qué hay que utilizar? Relación de parámetros angulares y lineales. Acá hay una aceleración tangencial, ¿no? Está relacionado con la aceleración angular, ¿no? Aquí hay una aceleración tangencial 1, aquí hay una aceleración tangencial 2, ¿no? Pero ambas aceleraciones están relacionadas con alfa por el radio, ¿no? Entonces, A sub 1 en módulo va a ser igual a A sub 2 y eso va a ser igual a R por alfa. Entonces, ya tenemos 4 ecuaciones y como A sub 1 es igual a A sub 2, serían 4 incógnitas más, ¿no? 4 ecuaciones con 4 incógnitas hay que resolver. ¿Qué es lo más fácil? Como acá hay T sub 2 positivo, acá hay menos T sub 2, acá hay menos T sub 1, acá hay T sub 1, podemos sumar las 3 ecuaciones inicialmente, ¿no? Sumar 1, 2 y 3. Las tensiones se van a eliminar y ¿qué nos va a quedar? Aquí no queda nada, aquí va a quedar menos μ m sub 1g, acá va a quedar m sub 2g, ¿no? Entonces m sub 2g menos μ m sub 1g. Y en los miembros de la derecha queda 1/2 mr alfa. M1 A sub 1, acá M2 A sub 2, ¿no? Tenemos la ecuación número 5. ¿Cuántas incógnitas tiene? 2, ¿no? Alfa y A sub 1, ¿no? A sub 2 es igual que A sub 1. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos 4 en 5. Entonces, acá se mantiene 1/2 de mr alfa. Acá en vez de A sub 1 reemplazamos ¿qué? R por alfa, ¿no? En vez de A sub 2, R por alfa también. Y en el segundo miembro podemos factorizar R por alfa, ¿no? Nos queda 1/2 de m sub 1 más m sub 2, R por alfa. Y de acá despejamos alfa. Va a ser esta expresión que tenemos acá, factorizamos G, dividido entre esa sumatoria de masas, ¿no? Multiplicado por R.
Reemplazamos valores, todos nuestros datos en el MKS también, ¿no? Todo en el MKS, reemplazamos y la aceleración angular nos da 9,6 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué nos han pedido acá? Nos han pedido hallar la aceleración angular de los bloques y la aceleración angular. No nos han pedido las tensiones, ¿no? Entonces estamos hallando la aceleración angular y reemplazamos en la ecuación 4 y tenemos la aceleración de los bloques. En módulo la aceleración de los bloques es la misma, ¿no? 0,967 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, por hoy sería hasta acá, ¿no? Dos ejemplitos. Acá hay más ejemplitos, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿eh? Entonces les voy a pasar estos apuntes. Todavía tenemos mucho, nos falta hacer traslación y rotación, el eje instantáneo, etc. Entonces por hoy quedamos acá. Pueden desconectarse, les voy a pasar los apuntes hasta esta parte. Guardemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Esto les voy a pasar por el chat, ¿ya? Todo lo que voy a avanzar también en la siguiente clase, ¿ya? Está en un solo archivo esto. A ver. Vamos a abrir el chat. Bien, ya les envié teoría del sólido rígido al chat.